¿Estamos solos en el universo? ¿Existe vida en otro lugar del cosmos, en otro lugar del espacio, del tiempo? Y estamos siendo visitados por objetos que traen tripulantes, que nos observan, que experimentan con nosotros. O tal vez son los viajeros del tiempo, los crononautas, los que vemos sobre el firmamento como ovnis. Simplemente son turistas, imagínense, como cuando usted va a la playa, ellos van al pasado a ver dinosaurios, a ver seres humanos. ¿Qué haría usted si pudiera viajar en el tiempo? ¿Volvería a ver a Buda, a Jesús de Nazaret? ¿Cómo hacen las pirámides? En este podcast van a conocer casos increíbles de encuentros con objetos voladores no identificados. Casos increíbles del archivo de el doctor Jiménez del Oso. Son casos asombrosos sucedidos en España y alrededor del mundo. Son casos increíbles. Son casos que nos van a poner los pelos de punta o nos van a llevar a pensar que sí existe esa otra inteligencia que tal vez nos visita. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es los audios de Cruz Escribiente. El doctor Jiménez del Oso fue uno de los investigadores OVNI, uno de los investigadores del mundo de lo paranormal más famosos de la historia de España. Tuvo varios programas, Más Allá, Punto de Encuentro, Puerta a lo Desconocido. Fue el director de la revista Enigmas, de la revista Año Cero también, en sus inicios. Viajó por muchos lugares del mundo. En búsqueda del misterio, estuvo en Argentina, estuvo en México, estuvo en las pirámides de Egipto, se las conocía como la palma de su mano. Sin embargo, el doctor Jiménez del Oso ya no está con nosotros. Durante años hemos estado buscando aquí en el equipo de los audios de Cruz Escribiente sus principales investigaciones. Algunas de ellas en textos, otras grabadas, registradas en sus antiguos programas de televisión. Encontramos una serie que él produjo que se llamó Ellos, que habla de los visitantes, de aquellos tripulantes que aparecen repetidamente en los testimonios de las personas que entran en contacto con los objetos voladores no identificados. Y aquí viene una cosa muy interesante que quiero decir antes de que comencemos, y es que ya casi no se dan esos encuentros. Es como si esas inteligencias supieran que tenemos celulares y que ahora los podemos registrar en cámaras y ya no aparecen. Tal vez si son viajeros del tiempo o si son tan inteligentes saben que no pueden volverse a encontrar con las personas cara a cara. No lo sé. O tal vez nunca sucedió y todo hace parte de la imaginación. Pero vean que el fenómeno sigue ocurriendo, sigue apareciendo. Ahora son los pilotos, los aviones de guerra los que los encuentran y los graban y no sabemos qué son. Tal vez cuando tengamos supercámaras de alta definición militares para poder grabar esos objetos ya no aparezcan. Realmente el fenómeno OVNI cambia, se transforma, es realmente maleable y extraño. Comencemos con este primer caso que recordamos, que les va a parecer increíble, que recogió el doctor Jiménez del Oso. Vamos a hablar también aquí de los antiguos astronautas, de la teoría de los alienígenas ancestrales, aquella que dice que en el pasado fuimos visitados por civilizaciones avanzadas que nos ayudaron a crecer. Vamos a escuchar a continuación el primero de estos casos, para mí uno de los más sorprendentes, que recogió hace ya casi 40 años el doctor Jiménez del Oso. Nada parece imposible para ellos. Sin duda estamos enfrentados a una tecnología extraña, radicalmente distinta. Nuestra capacidad de análisis, nuestros conocimientos de aeronáutica, de física o de biología no sirven para explicar su presencia ni su comportamiento. Nuestro desconocimiento nos lleva a la desconfianza. Empezamos a dudar de nuestros propios sentidos o de nuestra técnica. Cada vez hablamos más y con mayor ligereza de alucinaciones, percepciones delirantes, psicosis colectiva. Cualquier explicación es válida con tal de no admitir la verdad. Que estamos frente a un fenómeno que no entendemos, que rebasa nuestra capacidad de comprensión. No hay explicación para la experiencia sufrida hace unos años por un avión de Aviaco, pero lo que es seguro es que los instrumentos electrónicos están al margen de alucinaciones, psicosis o especulaciones.
Carlos García, uno de los comandantes que testificó sobre el ovni nube del pantano de Yesa, protagonizó también un extraño suceso en relación con una no menos extraña nube. En muchos sentidos, fue como si hubiera entrado en otra dimensión. Pasamos el aeropuerto de Bilbao y aproximadamente a unos 7 minutos de vuelo, 6-7 minutos de vuelo desde Bilbao ya a Santander, entramos en una nube blanca, una nube aparentemente normal, que fue nada más entrar en esta nube cuando nos dimos cuenta que tenía una luminosidad bastante fuerte. Tanto es así que hizo falta ponerse las gafas de sol porque tenía reflejaba mucha luminosidad. Esto al fin y al cabo es una cosa normal. Lo que nos dimos cuenta enseguida fue que durante la permanencia en esta nube ocurrió una serie de cosas que totalmente anormales y totalmente no naturales dentro de la operación de un avión, dentro de la operación técnica de este avión. Me refiero en cuanto a los fallos simultáneos de varios instrumentos que dejaron el avión no sin control, porque estuvimos totalmente controlados por un horizonte que era el horizonte de emergencia, que ese en ningún momento falló, pero sí nos dimos cuenta que de una forma totalmente incomprensible me empezaron a fallar una serie de instrumentos, como por ejemplo, voy a enumerarlos, fueron 4 brújulas radiomagnéticas, luego 2 brújulas radiomagnéticas más que estaban combinadas con unos sistemas de ayuda a la navegación, los 2 horizontes artificiales en el que los pilotos se apoyan para llevar la posición del avión cuando está volando en condiciones sin visibilidad. Fallaron también los 2 equipos de radiotransmisión de VHF, falló también el equipo de radar se quedó bloqueado, y lo más incomprensible de todo, que eso ya bastante incomprensible lo estoy diciendo porque son instrumentos que no pueden fallar todos a la vez, ya que todos tienen las ayudas, las fuentes de energía eléctrica son independientes, es decir, que puede fallar uno, pero pueden los otros ir perfectamente. Pero lo más incomprensible, como iba diciendo, es que el sistema que mide la distancia del aeropuerto a donde vas o de donde vienes, en este caso de donde vengo, que es Bilbao, que es el último punto de recalada yendo hacia Santander, hay un sistema que se llama medidor de distancia o DME. Lo más incomprensible es que este medidor de distancia, entrar en esta nube, también falló y se quedó parado en las millas en que estábamos en ese momento del aeropuerto de Sondica. Es decir, quiero recordar que eran 20 millas aproximadamente, 22 millas aproximadamente, fue cuando se quedó estancado, se quedó el DM se quedó en las 22 millas. Y además fue yendo hacia atrás, es decir, como si nosotros estuviésemos retrocediendo hacia el aeropuerto de Sondica nuevamente, aunque nuestro rumbo, como nosotros estábamos viendo en la brújula de bitácora, que fue la única que no falló, porque es una brújula que llevamos una brújula muy corriente, muy elemental, de agua, para apoyarnos algunas veces y corroborar que las radiobrújulas están todas correctas. Pues esta brújula de agua nos estaba indicando que íbamos efectivamente al oeste, no con la exactitud de los radiobrújulas que te dan de grado en grado el rumbo, pero sí nos estaba dando rumbo oeste, rumbo 270 o 275 aproximadamente. Entonces este equipo medidor de distancia fue incomprensiblemente girando en sentido contrario, como si el avión fuera en rumbo este, es decir, hacia Bilbao, cuando por supuesto estábamos nosotros volando hacia Santander. Así continuó hasta llegar hasta 0 millas, que es la vertical de Bilbao. Inclusive se pasó en algunas millas más, como si continuásemos hacia Pamplona, o sea, más hacia el este todavía de Bilbao. Fueron aproximadamente unos 7 minutos que duró esta incomprensible situación. 7 minutos, al cabo de los cuales, de estos 7 minutos, fue nada más salir de esta nube y todos los instrumentos que fallaban, estos 14 instrumentos que fallaban, todos se pusieron perfectamente bien, las radiobrújulas indicaron todas perfectamente el rumbo este, los horizontes artificiales todos se esclavizaron perfectamente en la posición que teníamos correcta, los VHF se empezaron a transmitir, empezamos a oír además que nos estaban llamando de una forma un poco inquieta la torre de control y la torre de Bilbao por otra parte, que estaba
dándonos la información que habíamos solicitado del aeropuerto de Santander, la situación meteorológica, que era buena, gracias a Dios, y el radar empezó también a hacer su barrido correctamente, y además, después de este minuto de estar volando en rumbo oeste, aparecimos nuevamente con las 22 millas en las que habíamos comenzado a tener estos fallos. Es decir, que salimos en el mismo sitio donde habíamos entrado. Fueron 7 minutos que duró esta situación y esto es lo verdaderamente extraño. Increíble este caso. No sé ustedes qué piensan. Si les está gustando, denle like. Ya viene uno que va a ser más sorprendente, lo voy a dejar para el final. También me gustaría que comenten, que se suscriban a este canal si les están gustando estas historias que hemos recogido. Fue un trabajo muy largo, fueron años encontrando estos archivos y hoy decidimos pues hacer este programa. Por eso esto se llama Los Audios de Cruz Escribiente. Presentamos audios del misterio, audios para que ustedes escuchen. A veces yo narro también historias que ustedes envían. A veces ustedes también son los protagonistas, los entrevistamos. Si ustedes quieren hacer parte de este programa, solamente escríbame aquí en los comentarios y nosotros los contactamos. Usted puede ser parte de este esfuerzo que hacemos por el misterio. Estamos creando en el fondo una biblioteca casi del misterio. Ya llevamos más de 400 programas, escuchen muy bien, 400 programas. Creo que somos casi el canal de podcast de misterio de mayor producción junto con el Cartel de la Mega, que lo queremos mucho, en todo Latinoamérica. Pero bueno, continuemos con este otro caso que hemos escogido para todos ustedes, que nos presenta el doctor Jiménez del Oso. Y van a escuchar nada más y nada menos que a los testigos hablando de un extraño encuentro, un encuentro que para mí revela la posibilidad de que existan seres de otros mundos y que estemos siendo visitados por ellos. Cada cual opina a su gusto. A pesar de llevar muchos años investigando el fenómeno, a pesar de acosar a los ovnis, de perseguirlos constantemente, no tienen una respuesta. Solo pueden hacer conjeturas. Y no es extraño, porque da la impresión de que ellos lo que intentan es confundirnos, que lo que los testigos ven es una especie de pantomima, de representación absurda, porque tanto los ovnis como los tripulantes son capaces de hacer las cosas más inverosímiles. Un objeto de color blanco con dos hilos rojos, ¿no? Y abajo como si fuesen unas figuras moviéndose, ¿no? Y bueno, eso fue me quedé medio sorprendido, ¿no? Y cogimos una linterna y empezamos a hacerle señales, ¿no? Y entonces ellos parece que fueron que nos respondieron, ¿no? Y entonces nos quedamos mirando hacia ellos y entonces el objeto subió un poco y empezó a subir sobre la montaña y se alejó. Pero no fue de una cosa rápida, sino una cosa más o menos lenta. Era más o menos de un color blanquecino, un color luminoso blanquecino. Eso sí, no daba aspecto de tener muchos colores, sino más o menos blanquecino y se iba alejando hacia el horizonte. ¿Qué aspecto tenían esos seres que visteis? Pues no, era muy lejos, no puedo decir yo el aspecto que tenía, pero eran como si fueran unas figuras moviéndose, una cosa ahí, moviéndose en las cosas de las plantas, era una especie de una platanera y todo, pero no. La impresión es que eran personas, seres Sí, humanos. parecían personas manipulando abajo la platanera. Y esos hilos que colgaban, esas personas estaban unidos a esos hilos, no había ninguna Sí, relación. parecía que como si estaban unidos a esos hilos, como si estuviesen pegados a esos hilos. Me separó el coche definitivamente y se apagó todas las luces y todo. Y claro, pues me vi sorprendido por eso y me paré, iba con mis familiares, mi mujer, mis 2 niños y una señora más de testigo que fui a llevar a un marido suyo al barco y eso. Y resulta pues que me fui a la batería a ver si había algún cable roto o algo y no había nada. Y entonces pues llamé a mi señora para que cogiera la linterna y me alumbrara el coche y fui al motor. Y en el motor resulta porque lo único me hartaron buscar por todos lados y había un cable roto de la bobina que va al derco en tronco. Pues al verlo me quedé sorprendido eso y ya en una noche tan oscura como había de agua y eso, pues de momento se vino todo aquello como si fuera de día, con una luz muy grande arriba y al verlo mi mujer se quedó asustada ella, mira Soti, hay eso es un aparato raro o cualquier cosa de esa.
una luz, pues, a ver cómo podemos arreglar esto. Entonces yo, nervioso, perdido como pude, cogí el cable y lo puse a poquito a poco como pude en la bobina liado, y entonces marché el coche y nos marchamos. Y entonces yo estaba así mirando por la ventana y vi una luz muy grande, un cuadrado, y en él había un señor dentro. Y entonces yo dije, para mí, ¿qué hará ese señor? Pero yo me quedé mirándole y así seguí un rato grande, y él se paseaba de un lado a otro, y cuando ya pasó un rato grande que yo le estaba mirando, sin pensar que había nada allí enfrente, pues vi que entraba otro. Y entonces es cuando yo pensé que allí no había ninguna casa, sino que era una pradera grande sin ninguna cosa que pudiese ser más que una luz que no era normal. Entraron otros 3 por el mismo sitio que había entrado el anterior. Se juntaron al medio y entonces desaparecieron. Se fueron así los 5 como si quedase un poco de huella de ellos, pero claro, desaparecieron los 5 seguido. A pesar de todo, lo obligado es tratar de encajar el fenómeno ovni dentro de la realidad que conocemos. Una vez descartado que los... Absolutamente ninguna de eso. Nuestro Yahvé es uno de ellos. Yo creo que hay un Dios creador del cosmos entero. Nuestro Yahvé no es ese Señor. Por muchísimas razones no hay más que leer el Pentateuco, los 5 primeros libros de la Biblia. De modo que no es que haya relación entre la religión y el fenómeno ovni, es que es el mismo fenómeno. Esos señores que andan por ahí arriba, que son, ¿quiénes son? Pues son unos seres superiores a nosotros y punto. Pregúntale a un animal o a un perro, ¿quiénes son los hombres? Pues son los hombres, no sabe decir, no puede explicar, ¿verdad? Y además un perro pues con ladrido, nosotros con palabritas, pero no sabemos decir. Son entidades, algunas de ellas mucho más inteligentes que nosotras. Otras de ellas no son superiores a nosotros. ¿Por qué? Porque es la idea que yo explico de esta tierra como un condominio. Nosotros estamos en el piso 9, los hay en el piso 15, los hay en el piso 54 y los hay en el sótano. Otros, como Pedro Ferriz, con más de 500 programas realizados en México sobre estos temas, con centenares de artículos y con una dilatada experiencia en el fenómeno ovni, se plantea en su último libro si los caminos que recorrió lo religioso en su día no serán los mismos que hoy recorre lo que llamamos fenómeno ovni. En su libro anda tras la pista de ese hipotético puente que salta tiempos y dimensiones, situando a los ovnis ya más cerca de lo espiritual que de lo físico. Mi libro, ¿Dónde quedó el Arca de la Alianza? Casos increíbles, y existen muchos, y existen tipologías ovni. Vamos a hacer, si quieren, un programa sobre tipos de ovni, si les gusta esto. Hay unos que llaman ovni tipo cigarro, que era ver unas figuras largas, como una especie de panel, que venían flotando sobre el cielo. Hay otros ovnis que dicen que son esféricos, con patas de metal, que descienden, que se posan sobre los campos, que incluso tienen pequeñas escaleras de donde bajan seres. Escaleritas, como si necesitaran para bajar sus paticas, como si tuvieran paticas esos bichitos. Hay otros que supuestamente son de humo, otros que son ovnis invisibles. Hay casos de ovnis invisibles en muchos lugares del mundo. Y bueno, aquí en los audios de Cruz Escribiente presentamos cantidades de estos casos. Y dentro de esas tipologías está uno de los casos más asombrosos que yo recogí del doctor Jiménez del Oso. Escúchenlo. Hay un denominador común en todos esos casos de abducciones, en todos esos casos de personas que han estado dentro de un ovni. Sí, hay una serie de parámetros en común muy interesantes y que en este momento están siendo precisamente estudiados por un panel de científicos y de ingenieros norteamericanos que han trabajado todos ellos en la NASA o en empresas que trabajan con la NASA en proyectos espaciales. Este proyecto norteamericano es el proyecto VISIT, algo así como proyecto de examen interno de los vehículos, y su pretensión es fundamentalmente de tipo tecnológico. Ellos parten de la teoría
de que realmente estos individuos han sido llevados a bordo de lo que podrían ser naves extraterrestres, y partiendo de ese supuesto se han propuesto sacar el máximo provecho de la posible tecnología superior a la nuestra que portaran en estos vehículos, a fin de aplicarla a nuestra tecnología aeroespacial. Entonces han elaborado unos cuestionarios muy completos y están incluso construyendo maquetas en cartón sobre el interior de estas supuestas naves. Lo antiguo, es una ponencia realmente insólita para mí, ¿no? Pero tampoco he podido evitarla, porque yo, que me dedico solamente a las cuestiones del pasado, es decir, a buscar en esa historia desconocida y en las raíces religiosas de esa historia, me encontré en un momento determinado que había una serie de coincidencias que yo no podía por menos que preguntarme por ellas, y así lo he presentado, no como una ponencia, no como nada afirmativo, sino como una comunicación. Me he encontrado con esto. ¿Con qué te has encontrado? Vamos, lo que me he encontrado concretamente ha sido que en la provincia de Navarra, en el reino de Navarra, hay un determinado santo que desde hace ya muchos siglos es objeto de la devoción popular. Concretamente es el San Miguel del Monte Aralar, que todo su aspecto es el de un ente humano o angélico con escafandra. Entonces, lo que ocurre con este santo, si lo preguntas a los expertos, digamos, en ritos religiosos cristianos, es que este santo fue destruido a finales del siglo XVIII, la imagen de madera que existía entonces, y que al reconstruirlo, lo que reconstruyeron fue una imagen cuyo rostro, lo que yo llamo escafandra, era en realidad el continente de lo que quedaba de la imagen antigua, y que por eso se quedó la cara convertida en un simple cristal a través del cual se tenía que ver esto. Esto podría ser perfectamente válido si no fuera porque también en las cercanías del Monte Aralar se encuentran 2 y hasta 3 representaciones de ese mismo santo, pero de época románica, es decir, del siglo XII, el siglo XI, siglo XIII, en que coincidentemente aparece la misma imagen, también carente de rostro y también con la piedra labrada de tal modo que deja pensar que había un escafandra delante. Y en la biografía o en la supuesta biografía de este santo hay también datos que puedan hacer pensar, que puedan llevarnos a pensar que su origen no terrestre. Bueno, los datos son los clásicos datos religiosos, es decir, la intervención de alguien que viene del cielo para salvar y producir un milagro. Esto, al fin y al cabo, se nos está reproduciendo en montones de casos de santidad o de milagrería popular, ¿no? Pero en el caso concreto de este santo, lo que sucede es el lugar donde está, que puede ser una pura coincidencia, pero está justamente dentro de la línea Babic que estableció Michel. Y entonces, el lugar donde está el santuario es en lo alto del monte de la Sierra del Aralar, que es una colección de montes, y el lugar donde está el santuario es una extraña pista de aterrizaje, no digo yo pista de aterrizaje, pero sí una vasta planicie en medio de los montes, con un dato más que creo que es muy importante, que es que todo el monte está lleno de dólmenes, es decir, que aquel lugar es ya tradicionalmente sagrado desde mucho tiempo antes de que la creencia cristiana se implantase en la península. Bien. Estamos en lo de siempre. Empezamos a hablar y el tiempo se nos echa encima. Casos increíbles, casos que nos llevan a los límites de la realidad, casos que nos llevan a los confines de la razón, a los confines mismos de la razón, del espacio y el tiempo. No sé si les están gustando, este ha sido un podcast diferente. Estamos recorriendo los expedientes X, los verdaderos expedientes X del doctor Jiménez del Oso.
Y bueno, son increíbles. Y llegamos al último caso porque pues ustedes me pidieron que por favor dejara lo último siempre para el final, lo mejor para el final, perdón. Es que lo último siempre llega al final, lo mejor para el final. Y eso es lo que estamos haciendo aquí en los audios de Cruz Escribiente. Y este último caso, lo quiero contarles antes de presentarlo, es una anécdota. Yo escuché horas y horas de grabación para hacer este podcast y entonces de repente cuando escuché la voz de esta persona que van a escuchar ustedes, no quiero adelantarlo porque quiero que ustedes lo escuchen detenidamente, quedé asombrado de todo lo que decía. He recogido muchos casos alrededor del mundo, pero este, registrado por el doctor Jiménez del Oso, acerca de encuentros con esos tripulantes de los OVNI, me dejó completamente asombrado. Así que quiero presentárselos a ustedes en este especial que estamos haciendo aquí en los audios de Cruz Escribiente sobre los expedientes X del doctor Jiménez del Oso. Pensar que no estamos solos, que no lo hemos estado nunca, permitiría entender muchos aspectos oscuros del pasado. Además, el fenómeno OVNI no se limita a naves de apariencia metálica o seres con escafandra. Es frecuente que lo que el testigo ve esté más cerca de lo religioso, de las imágenes religiosas convencionales, que de lo espacial. Aunque también es cierto que en los tiempos que corren, tiempos pragmáticos y en general descreídos, puede suceder que el testigo al ver a dos seres con túnica no los compare con imágenes del santoral, sino que los compare con el cantante de Mis Rusos. Uno era muy alto, aproximadamente, mi imaginación tendría 2 metros de estatura, cosas así, y el otro era más pequeñito, el rubio. O sea, uno era rubio. Sí. Y luego después, precisamente, no se le veía así un punto de ojo ni la... Quiero decir, solamente un puntito así, pero como no tenía ojo, un puntito solamente en la cara. Y luego después ellos, comprendía yo que hablaban entre sí, pero no sabía lo que estaban explicando, se estaban diciendo. Y tú has dicho que uno de los dos, el más alto, tenía el pelo largo, tenía aspecto de mujer. ¿Por qué dices que tenía aspecto de mujer? Me pareció precisamente, no sé el por qué, pero me pareció que sería, no sé, pero en mi imaginación digo yo que sería una mujer. Y el más pequeño era el que tenía el pelo rizado, ¿no? Sí. ¿Y ese tú crees que era un hombre? Sí, en mi parecer sí. Llevaba precisamente una túnica como, no sé qué decirle, voy a ponerle un ejemplo, como la que sacaban antes a cantar de Mis Rusos, una túnica así larga. Nos faltan muchas piezas para componer el rompecabezas OVNI. Mientras los que están fuera del tema siguen dudando si los OVNI son una realidad o no lo son, los que lo siguen de cerca, los que están investigando, o los que estamos, si ustedes me permiten incluirme, manejamos tal volumen de información, que en su inmensa mayoría no llega a la prensa o otros medios de difusión, que nos sentimos realmente desbordados. Se acumulan los hechos que son, con mucha frecuencia, absurdos y contradictorios. Es prácticamente imposible por el momento poner orden dentro de ese caos. Por ejemplo, donde encajar hechos como los que sucedieron en la Abadía de Cayón, en Cantabria, el 14 de octubre de 1979. Es en forma de una bombilla como la de 125. Baja en la misma forma, lo redondo delante, solo que atrás lleva un ramo de 1 metro, como la grosura de un brazo de una persona. Y antes de bajar a unos 60 o 70 metros del suelo, arma un gran alumbrado. Se ven muchos metros de terreno del suelo y al momento se forma una bombilla o está formada la bombilla en el suelo. Esa luz, Juan, en el movimiento que hace al caer, despide humo, luces... No, nada más lleva un fuerte ruido. Y una vez que llega esa bombilla cerca del suelo, ¿qué es lo que se ve dentro de ella? Unas vírgenes, todas salen retratándose todas de diferentes formas, vestuario, unas de negro, otras de encarnado, otras de blanco, otras de oscuro, todas con ropas muy brillantes, y en una lleva flequillos de colcha.
¿Ha visto usted también una vez una figura con forma de esqueleto, no? Sí, señor, lo he visto. Cuando esa luz se levanta del suelo y desaparece, ¿cómo lo hace? Desaparece quemándose, echándose chispas. Y va a una altura aproximadamente de esto. Y cuando va a una altura así, se ven caer ya las cenizas claras, blancas, apagadas. Y a lo mejor a 60 metros o 50 o 200, vuelve otra vez a hacerse triscas quemándose y rápidamente tiene formada la bombilla. Juan, las figuras que hay dentro de la bombilla, cuando están girando, ¿se mueven o dicen algo, hacen algo? No, no se mueve. Nada más al movimiento de la figura de la luz que va dando vueltas, pero ella no se mueve. ¿Usted ha visto muchas veces esa luz? Pues la he visto como 6 veces. Otros vecinos suyos de aquí también la han visto, ¿no? La han visto varios vecinos de aquí. Un minucioso estudio llevado a cabo en aquella época por el CIOBE de Santander y en el que no faltaban los informes psicológicos y sociológicos, demostró que en aquella zona se estaban viendo esas extrañas luces desde octubre de 1978 y que cuando menos había 50 personas que habían sido testigos de ellas. Así pues, una nueva forma que incorporara esta especie de muestrario de lo absurdo. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de los audios de Cruz Escribiente. Esta vez hablando del doctor Jiménez del Oso, uno de los investigadores más importantes de la historia del misterio. Fueron casos increíbles los que escuchamos. Si les gustaron, por favor, denos like ya mismo, compártanlo con sus compañeros, con sus amigos. Y bueno, quiero decirles que también tenemos ahora un nuevo video podcast, porque ustedes me decían, ay Esteban, usted siempre habla, nos presenta audios, pero queremos verlo el rostro, como decimos en Colombia, en algunas zonas, queremos verle la jeta, queremos ver a los invitados, queremos estar ahí presentes frente a una imagen en movimiento, cuando ustedes hablan de ovnis, queremos verlos. Entonces decidimos aquí en los audios de Cruz Escribiente que íbamos a hacer un nuevo canal, y eso fue lo que hicimos. Y ahora tenemos un canal que se llama Historias Paranormales con Esteban Cruz. Historias Paranormales con Esteban Cruz. Simplemente ustedes escriben así en YouTube, Historias Paranormales con Esteban Cruz, y ahí lo pueden ver. Hace poco hicimos un video podcast que les va a encantar sobre los misterios de la reencarnación. Sí, de la reencarnación, con el escritor Marco Roballo. Pronto vamos a hacer aquí un capítulo sobre la reencarnación. Esta semana seguramente saldrá. Escuchen ustedes al doctor Marco Roballo hablando de la reencarnación. Y si quieren ver el video completo, simplemente vayan ahí a Historias Paranormales con Esteban Cruz y ahí lo encuentran. No muere y que reencarna inmediatamente o que toma otro cuerpo, sino aquí estamos hablando desde la transmigración del alma, cómo el alma viaja de un cuerpo a otro cuerpo, cómo un alma tiene la capacidad de volverse a reinventar. Hay personas que tienen esa facultad de ver cosas. A mí me visitan en sueños muchas personas que han muerto y me dicen cosas y me comentan cosas o me hablan. He tenido de pronto esa facultad de ver cosas que van a suceder que no me gustan. Aquí frente a nosotros hay una especie de pared. Es una pared invisible, que si tú puedes pasar la cabeza a través de esa pared, vas a ver cosas que nunca en la vida vas a querer ver. Yo creo que hay muchas energías positivas muchas veces, energías negativas, y yo creo que el caso de la custodia es uno de esos. En varias fotografías aparecía el cuerpo o la forma de una niña más o menos de esa edad. Pensaban de que era esa manifestación etérea de este personaje. Historias Paranormales con Esteban Cruz, así se llama el canal. Ustedes entran directamente ahí, le dan like, compártanlo, suscríbase y ahí me pueden ver. Lo piden ustedes durante muchas oportunidades y ahora lo tenemos. Ese video podcast en especial con el maestro Marco Roballo sobre reencarnación me encantó. Para mí es uno de los mejores. Escriban así, Historias Paranormales con Esteban Cruz, reencarnación, y ahí lo pueden ver. Y bueno, nosotros también tenemos libros, Expedientes X Colombia, Historias Paranormales de Colombia también, pronto los sacaremos.
Y bueno, muchos otros más. Pero normalmente yo les dejo aquí un mensaje, una historia de superación, algo que nos ayude a mejorar. Pero esta vez simplemente quiero decir algo muy sencillo. No quiero narrar una historia. Simplemente quiero decir algo que he vivido en los últimos meses y que quiero de alguna manera expresar. Y es gracias, agradecer, entregar a ustedes mi mano, entregarles a ustedes mi corazón para decirles que gracias. ¿Por qué? Porque ya vamos a cumplir más de 2 años, más de 400 podcasts de audio y hemos crecido lentamente. Empezamos con una persona, con 2 personas que nos escuchaban. Ya vamos a llegar a ser 50.000 personas que escuchan los audios de Cruz Escribiente, los suscritos, los que están también por Spotify, los que están también por Deezer. Hoy no quiero decir una historia, no quiero narrarles a ustedes ninguna reflexión. Quiero decirles gracias por estar ahí. Gracias por apoyarnos. Gracias por estar pendiente de todos estos audios en donde estén. Me han escrito de Japón, de Holanda, de Bélgica. Me han escrito también de los Estados Unidos. A todos ustedes, muchas gracias. Solo quería decirles eso. Quería ser agradecido. Si pudiera conocerlos, que lo voy a hacer seguramente en un futuro, darles la mano, abrazarnos, lo haría. Lo haría con mucho cariño y mucho amor. Porque a ustedes simplemente quiero decirle gracias. Nuevamente gracias, mil gracias, bendiciones, que su vida se llene de amor, que todas las cosas buenas que usted quiera se cumplan, que todos sus sueños se hagan realidad, que sigan trabajando duro por lo que aman. Yo sigo trabajando duro por este canal y sé que si a usted le gustan estos temas, si le gustó este podcast, pues usted también es una persona como yo que ama el misterio. Y el solo hecho de que usted me esté escuchando en este momento, para mí es ya algo. No tengo palabras para decirlo. Por eso quería decirle a usted, gracias, mil gracias. Yo, Esteban Cruz, hablándole aquí a un micrófono, en un pueblito que se llama Charalá, en Santander, en Colombia, quiero decirle a usted, de verdad de todo corazón, que gracias a usted yo he cambiado, he mejorado, he sido mejor persona. Que yo a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.